7:30 de la mañana y hoy le tengo el remedio. Vamos a hablar del Parkinson, cuáles son esas alertas tempranas que la enfermedad puede entregarle a una persona para poder tomar decisiones y también cuáles son esas recomendaciones, la prevención ante esta enfermedad. Por eso nos acompaña el doctor Jean-Paul Vergara, él es jefe de neurología del Hospital Universitario San José. Doctor, gracias por estar aquí. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero es importante que entendamos la enfermedad. ¿Qué es el Parkinson? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo podemos prevenirlo? Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, digamos que el Parkinson es una enfermedad que aparece generalmente en pacientes mayores de 65, 70 años. O sea, es una enfermedad de adultos mayores y que típicamente aparece con 3 síntomas que son los cardinales. Digamos que el temblor es uno de los síntomas, que generalmente es un temblor de reposo, cuando el paciente está en reposo, y aparece de manera unilateral. Eso es importante. La mayoría de las veces aparece en un hemicuerpo, el derecho o en el izquierdo. Aparece otro síntoma que es muy importante, que es la bradicinesia o la lentitud para los movimientos, y la rigidez, que es el último síntoma. Con esos 3 síntomas generalmente se hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Doctor, entonces, para entender muy bien, entonces los síntomas son 3. Uno, que como se dice, me perdonan pues si lo digo de alguna manera, pero es como la tembladera en alguno de los 2 lados, ¿no? Exacto. Y nunca le da a los 2 lados. Digamos que no es lo más frecuente. Hay otros tipos de Parkinson que se llaman parkinsonismo, que pueden aparecer en ambos lados, pero lo típico del Parkinson es unilateral. Es en un lado. La otra es que son movimientos lentos. Movimientos lentos, exacto, generalmente en el mismo hemicuerpo que está afectado por el temblor. Ok, y la otra es que ya no se mueve. Son rígidos, son rígidos. Exacto, y hay otros síntomas que comienzan a aparecer con eso, y es que el paciente hace una marcha lenta, o sea, cuando va a arrancar la marcha el paciente no puede arrancar, y luego arranca y va más rápido, ¿sí? Y hacen algo que se llama cantocornia, y es que el paciente se echa hacia adelante, uno los ve caminando y van hacia adelante. Entonces, esa combinación de síntomas, por ejemplo, para nosotros los neurólogos es importante porque nosotros podemos identificar un paciente con Parkinson en la calle, por ejemplo. Doctor, nosotros los vemos y decimos, tiene Parkinson. Doctor Vergara, ¿eso es hereditario? ¿Eso se va a generar porque de pronto adoptamos algunos estilos de vida poco saludables? ¿Qué genera el Parkinson? Mira, digamos que el Parkinson generalmente la mayoría de las veces es idiopático, o sea, no hay una causa establecida, es poco frecuente que sea genético. Cuando aparece genético, generalmente aparece a edades tempranas. Por ejemplo, no sé si han visto el comediante de Sábado Felices que se llama Mr. Parkinson. Él probablemente es una variante de genética de Parkinson joven, no es frecuente. Hay otras causas, por ejemplo, traumáticas. Los boxeadores, por ejemplo, o los que juegan en la NFL, que tienen muchos traumatismos en cráneo, pueden presentar este tipo de Parkinson, sobre todo los boxeadores, donde está bien descrito la aparición de Parkinson. Pero la mayoría de las veces son causas idiopáticas que no se logran establecer. Doctor, ¿y hay como niveles de Parkinson? ¿Hay unos más severos que otros? ¿Y cuándo son incapacitantes totalmente? Sí, pues digamos que en general el Parkinson cuando comienza tiene síntomas muy leves y generalmente los estadios severos pasan en los primeros 10 años. O sea, la mayoría de pacientes va a ir aumentando los síntomas en los primeros 10 años. Es raro que un Parkinson comience de manera severa, con mucho temblor, con mucha rigidez, con mucha bradicinesia. Digamos que cuando eso aparece, generalmente está asociado, cuando aparecen muchos síntomas de manera temprana, generalmente está asociado a otros tipos de enfermedades de Parkinson que se llaman parkinsonismos, que tienen otras causas secundarias que deberíamos comenzar a estudiar. ¿El tratamiento para esta enfermedad, la persona se puede curar en algún punto de su proceso de terapia médica para atacar el Parkinson, o hay que simplemente vivir con los síntomas? Mira, digamos que el Parkinson por definición es una enfermedad que está dentro de las enfermedades neurodegenerativas, así que la mayoría de pacientes no va a tener una cura como tal, va a tener un tratamiento médico. Digamos que el Parkinson se produce por una disminución en una sustancia que se produce en el cerebro, que es la dopamina. Entonces lo que hacemos nosotros es dar un tratamiento médico oral que se llama levodopa-carbidopa. Pues digamos que es uno de los tratamientos que hay. Tenemos otros hoy que se llaman razagilina, rotigotina. Hay muchos tratamientos que ayudan a que esta sustancia aumente. En realidad no hay una cura definitiva. Hay otros tratamientos alternativos que se hacen, por ejemplo, que es la cirugía de Parkinson, bueno, que no promete curar, sino mejorar los síntomas y la calidad de vida en estos pacientes. ¿En qué consiste una cirugía de esas?
Mira, digamos que lo que hacen es colocar estimuladores directamente en sitios del cerebro donde se produce la dopamina para mejorar estos síntomas. Entonces, cuando se colocan estos estimuladores, que los hacen grupos especializados de cirugía de Parkinson, el paciente mejora mucho el temblor, la rigidez y los movimientos lentos. Y esos estimuladores son como, pues para entenderlo, Sí. uno que no tiene ni idea de eso, eso es que como una bombita y va soltando dopamina. Sí, se colocan pues, aparatos que son como unos electrodos y Ajá. se colocan en el cerebro y eso comienza a generar ondas que mejoran los síntomas del paciente. Ah, Uno de los síntomas que quizás más impactan a todas las personas que padecen de Parkinson es el temblor, ¿cierto? Estos movimientos involuntarios que además de tener un efecto en su cuerpo, pues tienen un efecto social y mental e impacto en otros. Estas personas con estos tratamientos logran disminuir esos movimientos involuntarios, y ¿cuál es el impacto también en la salud mental de una persona que padece Parkinson? Mira, digamos que en sí, claro, digamos que lo más incapacitante del paciente con Parkinson es el temblor. Definitivamente los medicamentos ayudan mucho. Digamos que los medicamentos con que contamos hoy son bastante buenos para disminuir el temblor. Digamos que la salud mental siempre debe acompañarse en estos pacientes. No es una enfermedad que produzca deterioro de la memoria de manera primaria, o sea, no es que el paciente arranque y comience a deteriorar la memoria. Los deterioros de memoria en Parkinson están descritos después de los 5 o 10 años, cuando comienzan a tener problemas de memoria, pero no es de manera aguda. Entonces siempre lo que se debe hacer con estos pacientes es acompañarlos, ojalá con psicología o en algunos casos con psiquiatría, porque obviamente que es un paciente que comienza a tener depresión y ansiedad precisamente por los síntomas acompañados. Y por eso aprovecho a decir que hay unos síntomas en Parkinson que se llaman síntomas no motores, ¿verdad? No motores porque no son el temblor, no son la rigidez, pero estos síntomas son bastante incómodos. Por ejemplo, las ganas de ir a orinar frecuentemente, los trastornos de depresión, ansiedad. Algunos pacientes en Parkinson pueden disminuir el olfato. Bueno, es un síntoma que puede presentarse mucho antes que el temblor y la rigidez, ¿verdad? A veces algunos pacientes refieren dolor en las piernas de manera inexplicable, que no saben por qué y les hacen estudios. Entonces, todos estos síntomas no motores también se deben prestar atención en los pacientes con Parkinson. doctor, cuando de pronto la gente está muy cansada o de pronto van un día o dos después de haber tomado bastante licor y les da como tembladera, ¿tiene algo que ver con eso o no tiene nada que ver? No, Eso es un absolutamente guayabo no. normal. Digamos que el temblor que puede aparecer en cansancio está descrito y en pacientes posalcohol también. De hecho, hay un tipo de temblor que es el diagnóstico diferencial en Parkinson que se llama temblor esencial. Es un temblor que aparece más en pacientes más jóvenes, que es de manera bilateral, ¿verdad? Y se produce más con la intención. O sea, cuando el paciente va a hacer algo, va a entregar un café o va a llevar agua, aparece el temblor. Y a diferencia del Parkinson... Va uno a entregar el café y pégale. Exacto. Exacto. Claro, eso puede pasar. Y no necesariamente es Parkinson. Y no es Parkinson, ese se llama temblor esencial. Tiene un diagnóstico totalmente diferente. Pero también hay que ponerle cuidado, o es normal. Pues hay que examinar al paciente y ver qué otros síntomas acompañan. Y lo que te digo, pues hay que estudiarlo porque es el diagnóstico diferencial de Parkinson. Ah, ok. Doctor Vergara, ¿una persona puede morirse de Parkinson? No, digamos que el Parkinson no es una enfermedad letal. Digamos que dentro de las patologías neurológicas letales no está el Parkinson. Y la mayoría de los pacientes logra vivir muchos años con un tratamiento adecuado y obviamente esto se debe acompañar de una rehabilitación integral, o sea, con médicos de fisiatría, terapia física, etcétera, para disminuir los síntomas, sobre todo que la rigidez, obviamente la dificultad para mover, termina siendo una alteración grave de la calidad de vida en estos pacientes. Pero para eso ya hay tratamiento. Ay, Claro, perdón. no. ¿Y esto se puede prevenir? No, O no hay digamos nada que el Parkinson como tal no tiene una prevención explícita. ¿A qué me refiero? Pues obviamente si tú no boxeas, pues no vas a desarrollar Parkinson por boxeo, ¿sí? Pero cuando la enfermedad aparece no hay como tal una prevención específica del Parkinson. ¿Qué pasa con una persona, doctor, que tiene Parkinson y no tiene acceso a la salud, nunca es diagnosticada? ¿Qué tan rápido puede evolucionar la enfermedad? Mira, digamos que lo ideal del paciente cuando sospecha que tiene Parkinson es consultar, porque el paciente con Parkinson sin medicamento se congela, ¿sí? O sea, no se puede mover. Digamos, en los pacientes con Parkinson hay estadios que se llaman off. Off es porque el paciente pareciera que estuviera apagado, ¿sí?
Entonces, al tú darle el medicamento, el paciente comienza a moverse de manera normal. O sea que hay posibilidad de que si esa persona ya llegó a ese estadio de rigidez, puede volver a moverse y puede recuperar Con su los vida. medicamentos definitivamente sí. ¿Sí? De hecho, pues hay estadios off que pues uno ve al paciente y lo que hace es reacomodar la medicación para que el paciente reinicie su vida lo más normal posible. Doctor, de las personas que nos ven mucho son de pronto adultos mayores, también pues muchos jóvenes, pero también adultos mayores que de pronto no tienen ninguno de estos síntomas ya presentes, pero como cuáles podría decir, oiga, yo como que le pregunto al médico que me mande donde el neurólogo me haga un examen, o si de pronto no sé, lo que usted nos dice, ir mucho al baño, a mí me tiembla un poquito la mano, pero usted me dice que no es que sea eso, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de decir, vamos a consultar, que no son muy notorias? Sí, pues mira, yo creo que los signos más importantes de alerta son el temblor de manera unilateral, los movimientos lentos, la rigidez y la dificultad para la marcha. ¿Listo? Okay. O sea, dificultad para poder moverse. Estos síntomas son cardinales para pensar en que el paciente probablemente tenga un Parkinson. ¿Listo? Yo siempre le digo a los pacientes, sobre todo a los adultos mayores, que aparecen muchos síntomas neurológicos, pídanle a su médico general que los envíe al neurólogo. Digamos que hoy en el país hay suficientes neurólogos para poder atender estas quejas y es mejor prevenir que lamentar y llegar tarde a la consulta del neurólogo. Doctor, aquí tenemos algunas personas que nos ven a través de nuestra señal digital que tienen preguntas para usted. Oscar Buitrago, y aprovecho para saludar a todos quienes diariamente pues, se conectan con nosotros para estar pendientes de nuestra señal digital. Oscar dice, buenos días, ¿tener afectaciones en el sistema nervioso o ansiedad pueden causar a largo plazo Parkinson? No, definitivamente no, no tiene nada que ver con el Parkinson, solo que el Parkinson puede tener síntomas como ansiedad, depresión, pero no es que la ansiedad, depresión lleven a Parkinson. Hay que aclarar algo, hay algunos medicamentos psiquiátricos que pueden causar síntomas muy parecidos al Parkinson, pero no ser Parkinson, ¿listo? Dañan algunos receptores en el cerebro y cuando estos síntomas aparecen con estos medicamentos que generalmente se llaman antipsicóticos típicos, porque se usan en psicosis, pueden producir síntomas de parkinsonismo y simplemente retirando este medicamento, el paciente vuelve a ser pues, de manera normal. Doctor, ya vamos terminando, pero usted nos dice que el Parkinson es la falta de dopamina. Ajá. ¿El ejercicio crea dopamina? ¿Esto puede servir para prevenir de alguna manera o no? Sí, pues digamos que los estilos de vida saludables siempre son importantes para mantener las sustancias que nos mueven, tenerlas normal. De hecho, en Parkinson hoy en día se utilizan mucho ejercicio. Hay estudios clínicos muy interesantes con danza, o sea, con música, danzoterapia, que hace que los pacientes mejoren. Definitivamente el ejercicio es súper importante para el cerebro, para el corazón. Digamos que la mayoría de estudios clínicos recomiendan 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico, de los 7 días por lo menos 5. Bueno, entonces es súper importante, obviamente, la alimentación saludable y el ejercicio para que nuestro cerebro se mantenga bien. Doctor, esta es una enfermedad muy compleja, muy difícil para quienes la padecen. Seguramente si una persona está teniendo esos indicios de que está teniendo estos síntomas, le dará miedo hablar con su familia, no quiere de pronto aceptar que esto pueda estar pasando en su vida. Y este último momento, pues quiero pedirle por favor que le dé recomendaciones también a esa red de apoyo, a las personas que rodean a las personas que tienen Parkinson, para que puedan acudir a tiempo a los servicios de salud. Perfecto, sí, yo creo que la invitación, la semana anterior se celebró el Día Mundial del Parkinson, es una enfermedad que es bastante discapacitante si no se trata a tiempo, así que la recomendación es que si aparecen cualquiera de estos síntomas, invitarlos a la familia. Yo creo que tenerles paciencia, a veces no le tienen mucha paciencia por la marcha lenta, etcétera. Y la otra recomendación es que hoy en Colombia hay grupos que se llaman grupos de trastornos del movimiento, donde los pacientes podrán tener acceso a que sean valorados por especialistas de mayor nivel, porque a veces los neurólogos tenemos pacientes con Parkinson de muy difícil manejo y, por ejemplo, para los pacientes que van a cirugía funcional de Parkinson deben ser vistos por especialistas, neurólogos especialistas en trastornos de movimiento. Sobre todo que a veces hay pruebas que se hacen, por ejemplo, hablábamos de la dopamina, la prueba de levodopa es una prueba diagnóstica para Parkinson. Entonces el paciente se cita, se examina antes, se le da la levodopa y luego se examina después cada cierto tiempo con unas pruebas para ver si responde o no responde, por ejemplo, a la dopamina. Bien. Doctor Jean-Paul, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, como siempre, explicándonos de muy buena manera y muy didáctico toda esta situación de las afecciones que puede haber en el cerebro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor.
Cuando regresemos,